Hola, ¿qué tal? Soy Varefemula, periodista y crítico de cine, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Glass, Cristal, el cierre de la trilogía de M. Night Shyamalan que empezó hace 19 años con El Protegido y que yo personalmente tenía muchísimas ganas de ver. Un hype que te cagas. Estamos todavía solo en enero, pero ya era una de las películas más esperadas por mí en este año 2019 y por eso tenía muchas expectativas que muchas veces te juegan a la contra. Aunque por diversos motivos he tardado un poquito más de la cuenta en verla, así que me ha dado tiempo a ver y a leer diferentes críticas donde decían que era una obra maestra o decían que era totalmente decepcionante, que era una película infumable, algunas cosas intermedias, gente a la que le había decepcionado, gente que no, que estaba asombrada, y al final uno ya no sabe si ir con hype, ir preparado para no se sabe qué, así que simplemente intenté ir al cine a ver lo que me encontraba sin esperar nada, aunque sí que tenía muchas ganas de que me gustara, pero fui a ver lo que simplemente la película me ofrecía. Es difícil describir a posteriori qué es lo que yo esperaba de esta película, pero sí que es cierto que tiene algo de decepcionante, en el sentido de que creo que para la mayoría de personas no va a ser la película que todos estábamos esperando. Sin embargo, eso no la convierte necesariamente en una mala película, de hecho está llena de buenas ideas y de buenas elecciones. Shyamalan es un gran director, lo ha demostrado en numerosas ocasiones y también ha demostrado que básicamente siempre que los presupuestos se lo han permitido y los estudios con los que ha trabajado, ha hecho lo que le ha dado la gana. Así que otra vez tenemos aquí a Shyamalan haciendo lo que él quiere sin preocuparse de lo que es más comercial o lo que podría esperar el público o lo que ciertos fans podrían esperar de lo que tendría que ser esta película. Sin embargo, aquí sí que parece que hay un esfuerzo por contener todas las ideas que se habían quedado fuera quizás en las otras dos películas y servir así como cierre de la trilogía de una manera en algunos puntos un poco forzada y que hace que la película en sí misma no funcione tan bien como las otras dos sí funcionaban individualmente. Yo que ya tengo una edad, recuerdo cuando fui a ver El Protegido, era la primera película que veíamos de M. Night Shyamalan después del Sexto Sentido, nos la habían vendido como una película de terror y teníamos mucho hype, pero queríamos ver un nuevo Sexto Sentido, incluso teníamos otra vez a Bruce Willis como protagonista. Y yo recuerdo que yo y muchos de mis amigos cinéfilos, que por aquel entonces éramos adolescentes, quedamos muy decepcionados, no nos dio miedo, no entendimos la película, no sabíamos qué nos estaban ofreciendo ahí, pero lo que sí que sabíamos sobre todo es que no era la película que queríamos, no era la película que esperábamos y recuerdo que me quedé muy decepcionado. Esto yo creo que se ha repetido a lo largo de los años en la carrera de M. Night Shyamalan, se han vendido mal sus películas, casi siempre se han intentado vender como una película de terror o como una nueva El Sexto Sentido, cuando en la mayoría de los casos no eran así y mucha gente se ha ido decepcionando, la taquilla poco a poco le fue dando la espalda, incluso parece que como creador perdió el rumbo con películas como Airbender o After Earth o incluso El Incidente. A partir de La Visita parece que habíamos recuperado un poco a Shyamalan en plena forma, eso sí con presupuestos más bajos, pero otra vez con libertad creativa y con ideas nuevamente sugerentes. Vista a ojos de hoy, El Protegido me parece una grandísima película, una película que fue totalmente incomprendida en su momento y que teníamos una obra maestra delante de los ojos y no lo supimos valorar, al menos muchos de nosotros. Sin embargo, ¿cuál es el problema con Glass? Yo creo que las películas de Shyamalan, al menos las buenas, suelen tener una serie de diferentes lecturas o diferentes capas que, aunque estén encajadas en el formato de un género, siempre están ahí y el espectador puede, a través de las sutilezas, sacar diferentes interpretaciones de lo que está viendo. En este sentido, El Protegido, por ejemplo, que se supone que es una película de superhéroes, entre comillas, en realidad funcionaba como drama familiar con partes de thriller o misterio. Y como tal no necesitaba nada más. Ahora bien, después tenía todos esos elementos interesantes como la crisis de la mediana edad, la búsqueda de la propia identidad, que es aquello que nos hace diferentes o especiales, las relaciones entre padres e hijos, etc. En cambio, Múltiple era una película en ese sentido mucho más sencilla. Era un thriller en el que había un secuestro y ya está, funcionaba perfectamente como thriller de secuestros. Unas chicas atrapadas allí con un loco que tienen que jugar psicológicamente con él y ver
cómo consiguen escaparse de allí. Después al final descubríamos que esta película formaba parte del universo de superhéroes del Protegido, pero sin eso hubiera funcionado igual perfectamente. En Glass tenemos una película dividida claramente en tres partes, que más que introducción, nudo y desenlace, yo diría que son una especie de prólogo un poquito largo, lo que sería la trama central de la película, y después un clímax. Para mi gusto la primera parte es la que funciona mejor, tenemos a los personajes separados, hay mucha intriga, hay algo de acción y tenemos unos intereses cruzados que no sabemos muy bien hacia dónde nos puede llevar, aunque lo sospechamos, pero hay una tensión y un misterio que funcionan muy bien y son muy sugerentes. Y todo eso nos lleva a la parte central que para mí es el gran error de la película, donde toda la acción y toda la trama se estanca y deriva simplemente en teorizaciones de cosas que pueden ser muy interesantes pero no dejan de estar simplemente en los diálogos de los personajes. Todo eso que os decía que suelen tener las películas de Shyamalan de las diferentes capas o lecturas, aquí están en potencia, pero siempre expresadas a través de los diálogos de los personajes, que eso es algo muy torpe para ser una película de Shyamalan. Tenemos sobre todo a través del personaje de la psicóloga Sarah Paulson, cuya interpretación no tiene nada de malo, aquí en general todos los actores están muy bien, pero que es utilizada para teorizar y teorizar sobre cada uno de los personajes juntos y por separado y todo este concepto de los superhéroes entre comillas en el mundo real. Yo como espectador quiero que la película me hable a través de la acción y de las imágenes, no quiero que los personajes me reciten teorías y mucho menos en la parte final cuando ya vuelve a haber un poco de acción y vuelve a ponerse interesante y empiezan a haber enfrentamientos reales. Personajes empiezan a subrayar con frases lo que ante nuestros ojos se supone que estamos viendo y deberíamos poder entender. Cosas como por ejemplo, claro, esto es típico de un personaje de cómic, en los cómics siempre pasa esto así, 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 como tú acabas de hacer ahora. De verdad que no daba crédito, son ideas muy buenas, pero están planteadas de manera muy obvia. Además, cuando llegamos a este clímax final, la propia película nos hace una trampa, que es crearnos una expectativa de que vamos a tener un clímax en un lugar concreto que después no tenemos. Algo que quizás podría haber sido posible con más presupuesto, pero que si no ha sido posible, quizás debería haberse eliminado del guión, porque yo como espectador quedo un poco decepcionado. No es que el clímax esté mal, pero es que pensábamos que iba a ser otra cosa. En cambio, sí veo cosas positivas en ciertos planteamientos y ciertos giros en los que Shyamalan es un maestro, aunque en este caso casi todos los giros sean a través de revelaciones de los personajes y una vez más esté en los diálogos. Me ha gustado mucho que se recuperen al máximo de personajes posibles de las otras dos películas. Me han gustado mucho todos los guiños que hay. En ese sentido es muy importante que veáis y que tengáis frescas las dos películas para disfrutarlos plenamente. Creo también que el reparto del protagonismo de los personajes está muy descompensado y en concreto sobre el personaje de Glass, que es el personaje que da título a la película, durante la primera parte está prácticamente desaparecido y tarda mucho en entrar en acción y creo que eso no genera ni misterio, ni tensión, ni nada, simplemente genera impaciencia. Necesitamos que Glass reaccione y me parece que tarda demasiado. En cambio, quiero destacar la interpretación de James McAvoy, al cual ya habíamos podido disfrutar en Múltiple, en su máximo esplendor. Aquí vuelve a estar fantástico con todas estas personalidades a las cuales se les suman algunas nuevas que no habíamos visto, que aunque en algún momento pueden servir más como gag que como otra cosa, él en cuanto a interpretación está fabuloso. Actúa con el cuerpo, con la mirada, con la voz, con cómo se mueve y a veces no necesitas nada más que un pequeño gesto para saber que ha cambiado de personaje y eso es algo muy difícil de conseguir, sobre todo en un registro más o menos realista. Así que podríamos decir en resumen que la película es interesante y más o menos satisfactoria en cuanto a las ideas que contiene, pero no tanto en la forma en la que nos las expone, ya que prácticamente lo más interesante de todo está teorizado a través de los diálogos de los personajes, como os decía, y que también formalmente es una película que no funciona tan bien como las otras dos. Así que en eso podemos echar de menos, por ejemplo, más thriller, más misterio, alguna pincelada de terror o algo así, porque es lo que es básicamente esta película, que es una película
digamos, de manicomio, si es que acaso ese género existe. Si la valoramos a través de ese registro, de ese subgénero, podríamos decir directamente que la película no funciona. Quizás Shyamalan ha tardado demasiados años en terminar esta trilogía que aparentemente era algo que quería hacer desde el principio, aunque nunca había podido hacerlo, que el Shyamalan de ahora no es el mismo Shyamalan de antes, que las cosas han cambiado mucho, que los presupuestos que maneja ahora no eran los mismos que el de entonces. Y todo esto ha hecho que si ponemos una película al lado de otra como trilogía resulte algo irregular, aunque el universo sigue siendo muy jugoso y muy apetecible. Aunque al final la única que yo consideraría una gran película es El Protegido y las otras dos simplemente van a remolque del potencial de una historia que al final no acaba de cumplir las expectativas. Un poco me recuerda a lo que pasaba salvando las distancias con El Quijote de Terry Gilliam, que cuando no conseguía hacerlo todos pensábamos qué pena, qué gran película se podía haber hecho con ese Quijote de Gilliam, sobre todo cuando vimos el documental, pero después cuando consiguió terminarlo y vimos la película nos quedamos un poco como... vale, pues quizá era mejor película cuando no la había hecho que cuando la hizo. Sin embargo, yo estoy contento que las haya conseguido hacer, que les vaya muy bien en taquilla, para que así pueda ofrecernos nuevas películas siempre con libertad creativa y nos siga ofreciendo nuevos productos, porque al final sigue siendo un realizador prodigioso, eso se sigue viendo en la película por los puntos de vista y los diferentes tiros de cámara o el montaje que nos ofrece, y sigue siendo un cineasta especial, único, original, raro y diferente, y esto es algo que hay que valorar mucho, sobre todo con los tiempos que corren. Por todo esto a esta película le voy a dar un 6,5. Y esto es todo por mi parte, ahora os toca a vosotros, hay mucho que comentar, así que por favor dejadme vuestra opinión aquí debajo en el canal de YouTube, o también me podéis escribir por mis redes sociales, sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Decidme lo que os ha parecido esta película, lo que os parece la trilogía, si os gustó El Protegido en su momento o no, y si no habéis visto la película todavía me podéis decir cuál es vuestra película favorita de Shyamalan. Esto es todo por mi parte, dadle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.